Buenas noches, feliz martes, feliz semana. Estamos súper emocionados otra vez por estar conectados aquí con esto que le hemos llamado una opción más, que es una opción más en el universo de las redes sociales, de todas las cosas que hace la iglesia para edificar a otros, para edificar a la misma iglesia. Así que vamos otra vez con otra enseñanza. Hoy vamos a enfocarnos en Isaías, en el capítulo 55. Isaías es bien largo. Eh, el capítulo 55 tiene ciertos versículos, vamos a decirle, famosos, ¿verdad? Y esto trae la primera reflexión, que es, y como lo hemos dicho con Fran y lo repetimos, es que la Biblia tenemos que esforzarnos por leerla en su totalidad, no leerla por versículos. Y hay unas prácticas bien sencillas que uno puede hacer, porque yo entiendo y en mi propia vida me he topado con la realidad de que cuando, vaya, uno lo entiende, ¿verdad? Uno dice, ok, tengo que leer toda la Biblia, pero uno empieza a leer y wow, hay demasiadas cosas, demasiada información, eh, ¿verdad? Muchas conexiones que uno no entiende, versículos que dicen datos, nombres, lugares que uno no conoce, ¿verdad? Entonces no es fácil. Sin embargo, hay unas cosas bien sencillas que uno puede hacer. Quiero decir dos, y no es que solo sean estas dos, hay muchas otras cosas. Lo primero que uno puede hacer cuando tiene un versículo famoso, quizás un versículo que está en la pared de una iglesia, versículos que se comparten en WhatsApp, en las redes sociales, versículos que uno se ha memorizado. Algo bien sencillo que uno puede hacer es leer qué hay arriba y qué hay abajo de ese versículo. Bien sencillo. Esto no toma mucho tiempo, ¿ok? No toma mucho tiempo. Y podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, uno de los versículos de Isaías 55, para dar el ejemplo, es que dice, eh, mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Ni sus caminos, mis caminos. Entonces, esa es una frase famosa, conocida. Entonces, uno puede ir a Isaías 55 y leer para arriba y para abajo. A veces los capítulos son largos, entonces verdaderamente o sea, lo voy a decir así, Dios tampoco espera que uno, puchica, salte a convertirse en un académico de la Biblia, ¿verdad? De la noche a la mañana. Pero como la Biblia que el Señor nos ha dejado es un libro, ¿verdad? Que tiene su contexto, hay que esforzarnos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero decir hoy es, con un poquito más de esfuerzo, es ir al principio del libro, porque así como el principio de cualquier cosa, por ejemplo, el principio de estas enseñanzas, uno dice, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esto, este es el capítulo y uno explica. El principio de una novela da el setting, ¿verdad? Da todo lo que está sucediendo, el contexto. Entonces, otra práctica bien fácil que uno puede hacer es ir al principio del libro. En este caso, uno podría ir a leer el capítulo 1 de Isaías, solo a ver qué pasa. Y rapidito, por ejemplo, lo voy a hacer súper rápido, no así el gran análisis, pero solo voy a leer, estamos en Isaías 55 hoy, solo voy a leer qué dice Isaías 1:1. Isaías 1:1 dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahí solo con el 1:1 ya da una idea. Y en mi opinión, solo con hacer eso, ya uno puede ir bien. Bueno, Isaías 55.
un capítulo que tiene varias ideas. Como siempre, les pido que si tienen una Biblia ahí puedan abrirla, sea en físico o en digital. Y dice algunas, no lo voy a leer todo, pero algunas ideas. El primer versículo de Isaías 55 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Esto es un versículo positivo. Y quiero decirles que Isaías es un libro negativo. Sí, negativo. ¿Por qué? Es negativo como cuando uno ha cometido un error. Por ejemplo, en el trabajo, uno cometió un error y entra el jefe, ¿verdad? Entonces así es negativo. Entra el jefe y uno dice, ay, ya me va a decir. Entonces, en ese sentido es negativo, ¿verdad? Porque Isaías confronta, denuncia, llama al arrepentimiento, dice muchas cosas, pero aquí no es negativo, es positivo. De hecho, Isaías es un libro de lo más positivo, porque al final en Isaías es que encontramos de las maneras más explícitas sobre el Mesías que va a venir. Pero sí es bastante negativo porque dice cosas bien duras. Versículo 1 del capítulo 55 es positivo, ¿verdad? Y a lo largo del pasaje es bastante positivo. Pero bueno, entonces, dice, vengan a comprar sin dinero, a comer los que no tengan dinero. Voy a saltarme al 3. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Esta palabra pacto es muy importante. Tenemos el pacto del Antiguo Testamento y tenemos el pacto del Nuevo Testamento. Y al final el pacto que hace Dios con nosotros es el Evangelio, ¿verdad? Hay una sangre del Hijo de Dios que fue derramada y esa sangre cubre pecados, ¿verdad? Cubre nuestros pecados. Y esa resurrección, ¿verdad? Es el poder que nosotros podemos vivir. Entonces hay un pacto. Bueno, seguimos con lo positivo, ¿verdad? Versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Aquí ya entramos en conflicto, porque cuando se escucha la palabra malvado y perverso, rara vez uno dice, soy yo, ¿verdad? Rara vez uno dice, los malvados y perversos, levanto la mano. Es bien raro. Entonces, ahí es donde entra ese reconocimiento. Isaías pasa pidiéndole al pueblo de Israel, reconozcan su pecado, reconozcan su pecado. Y en esta noche, una vez más, en esta enseñanza, una vez más, el Señor nos llama a decir, reconócelo, no te hagas el mareado, no digas que no sos tú, si uno es. De hecho, yo ya sé que tú sos, ¿verdad? Sí, haciendo de caso de que el Señor nos dice, yo ya sé que tenés esos pensamientos, esas actitudes, esas palabras, esas acciones. Entonces, por eso dice, busque al Señor mientras mientras se pueda encontrar. No es que Dios se esconda, es que uno no reconoce. Esa es la dinámica de Isaías. No es que Dios esté en un lugar donde no puede ser encontrado. Es que el corazón del humano no reconoce. ¿Okay? Llegamos al versículo 8, que es de los famosos. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos. Ahora, aquí ya vemos algo interesante.
que cuando dice mis pensamientos y los caminos, el versículo anterior tenía que ver con perdonar, tenía que ver con que las personas tenían que reconocer su pecado. Entonces ven que a veces es fácil ver el contexto. Cuando dice mis pensamientos, bueno, si uno como humano ve el versículo y dice mis pensamientos no son sus pensamientos, y uno no lee el contexto, fácil uno se puede poner a pensar, sí, Señor, tú quieres más dinero para mí, tú quieres más prosperidad, tú quieres, ¿verdad? Y nos podemos a pensar en lo material, nos ponemos a pensar en lo humano, ¿verdad? Pero no, pensamientos de él son ¿qué? Misericordia y perdón, que son las dos palabras que venían antes. Y dice el 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí vamos a entrar a lo que a que vamos a quedarnos en el resto de la enseñanza. Viene una metáfora, viene una imagen, y quisiera que al leerlo se le imaginaran como una película. Y es bien curioso porque precisamente ahorita está lloviendo. Y dice, versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, imagínense. Ahí empieza todo, ahí empieza la imagen o la escena de película. Así como la lluvia y la nieve descienden. Y no vuelven allá, ¿verdad? En el ciclo natural no vuelven sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Imagínense todo el ciclo que nos ha dado esta imagen. No solo nos dijo la lluvia, no solo nos hizo pensar en la lluvia y que cae en la tierra, no, nos hizo pensar hasta el fruto y hasta el sembrador y hasta la persona que usa los elementos, ¿verdad? Y hace pan y le da pan al que come. Imagínense todo esa imagen bien elaborada que nos da Isaías. Entonces tenemos la imagen, una imagen bien elaborada, y dice el versículo 11, así es también la palabra que sale de mi boca. Y aquí viene otro versículo bien famoso, dice, no volverá vacía. ¿Han escuchado esa frase? Dice, su palabra no regresará vacía, y uno lo dice, y uno no es que esté equivocado, porque la palabra no regresa vacía, ¿verdad? Pero aquí se explica qué es lo que está diciendo. Que no regresa vacía porque así como la lluvia, ¿verdad? Cae. Dice, la palabra no regresará vacía, versículo 11, sino que hará lo que deseo y cumplirá mis propósitos. Vaya, un par de cositas antes de seguir. Lo primero es lo siguiente. ¿Qué humano puede hacer que llueva? Ninguno. Nadie. Eso significa que el, el proceso de la lluvia y el proceso de la palabra empieza con Dios. Ahí inicia. No empieza con el deseo de uno, no empieza con la humanidad, no empieza con las buenas acciones. Y esto es un gran alivio. Esto es un gran alivio porque a veces uno considera, no sé por qué, porque uno bien lo sabe que no, pero uno considera que si uno hace algo, piensa de alguna manera, dice algo, Dios va a mandar la lluvia. Pero no, Dios manda la lluvia porque Él eso hace, ¿ok? Y así como manda la lluvia, manda la palabra y empieza el proceso. Y dice en el versículo 11 del capítulo 55 de Isaías, ¿ok? Isaías 55. Lo estoy repitiendo porque veo que acaban de entrar unas personas. Entonces, Isaías 55, versículo 11. Dice que como la lluvia llega la palabra,
Y dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ven. Entonces, eso es el proceso de la palabra. Cae como lluvia, ¿verdad? Hay un proceso, hay un sembrador, siembra, saca un fruto, hace pan y le da de comer al humano, que es la imagen de los versículos anteriores. Entonces, así llega la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y dice, y cumplirán los propósitos. Esto es, o sea, esto no es un deseo. O sea, lo que estamos leyendo es una realidad. ¿Por qué me atrevo a decirlo así? Por la lluvia. Porque uno cuando ve la lluvia no dice, estará lloviendo, quiero ver. No es un holograma. O quiero ver, y uno siente la lluvia y dice, no, yo creo que está regando el vecino. ¿Me entienden? O sea, es una realidad la lluvia, es una realidad el suelo, es una realidad el pan que comemos. Las reuniones las hacemos noches porque, pues sí, damos tiempo para que todos cenemos, así de real como no sé qué, yo comí rapiditas con frijoles, así de real como esas rapiditas, esa crema, esos sabores en mi boca, así de real es la palabra. Y así de real se cumplen los propósitos de Dios en mi vida y en mi corazón. Sigamos ahí. Tengan en mente esa imagen de la lluvia, ¿verdad? El versículo 12 dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Bien que dos palabras bien positivas. Al principio de la enseñanza dijimos que Isaías dice cosas negativas porque él es muy duro, él es una persona que usa imágenes fuertes, pero aquí está usando imágenes positivas y dice alegría y paz. Preguntas de reflexión personal. Hoy es martes, he estado alegre esta semana, ayer lunes, pasó todo el día, hoy martes, ya pasó todo el día, he estado alegre. La otra pregunta, que es la otra palabra, he estado en paz. Tengo paz en mi vida, tengo paz en mi familia, ¿verdad? Y más allá de lo personal, estas enseñanzas son muy personales, pero más allá de lo personal, en nuestro país, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, hay paz, hay alegría. Y la pregunta o las respuestas tienen que ver con lo anterior, porque dice que cuando la palabra llegue y haga lo que tenga que hacer, habrá alegría y paz. Por lo tanto, esta noche podemos decir, sin la palabra de Dios, no hay alegría. Sin la palabra de Dios, no hay paz, ¿verdad? Y una pregunta bien sencilla. ¿Cómo está nuestro contacto con la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro contacto con esa lluvia divina? Esa lluvia que desciende del corazón del Señor, el corazón amoroso de Dios, ¿verdad? Que desciende todos los días, que tenemos, aquí tengo 3 versiones enfrente de mí, ¿verdad? Diferentes colores, diferentes versiones, diferentes aplicaciones, ¿verdad? Ahí está la lluvia. En el versículo 12, seguimos. Versículo 12, leímos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Imagínense qué imagen. Y si uno lee Isaías, son bien comunes este tipo de imágenes bien extravagantes y bien que saltan las colinas y solo lo hacen cuando Dios hace algo. ¿Okay? Es Dios. Bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, en el capítulo 40, ¿verdad? El famoso dice que preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen la senda, ¿verdad? Y entonces son recurrentes estas imágenes,
Y aquí dice que cuando haya alegría y paz en el pueblo de Israel, ¿verdad? En Isaías, las colinas gritarán con júbilo y los árboles del bosque aplaudirán. Eso es fascinante porque son, son imágenes exageradas, son imágenes, o sea, uno no ve a los árboles a aplaudir, ¿verdad? Y tampoco ve lo torcido, enderezado, pero tan fuerte es el resultado de la palabra de Dios en la humanidad que esas cosas se vuelven realidad. Y el último versículo, el versículo 13 dice, en vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. La idea aquí es que no habrá algo chiquito, no será un arbustito, no será una plantita, sino que será un gran arbolote. Les quiero traer a su mente personal que piensen en un árbol grande que ustedes conocen en su ciudad. Yo puedo pensar uno rapidísimo porque aquí abajo de mi casa hay una ceiba bien famosa. Entonces yo puedo pensar en ese árbol. Entonces dice Dios que si recibimos la palabra, si dejamos que la palabra haga lo que hace, que no va a regresar vacía, dice, ¿verdad? Sino que llega, hace el proceso. No van a haber arbustos chiquititos, plantitas, sino arbolotes como estos. Fíjense que yo a veces comparto algo personal. Yo a veces he visto estos árboles grandotes y yo le he dicho al Señor, yo verdaderamente deseo crecer porque veo que los árboles dan sombra. Y yo quiero ser sombra protectora para mi familia, especialmente para mi esposa. Y si fuera tu voluntad, que fuera sombra para otros hermanos y hermanas de la iglesia, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿a dónde empieza todo? Cuando cae la lluvia, cuando llega la palabra al corazón, ¿verdad? Así que repito, o voy a leer otra vez, por favor, si una vez más me acompañan en el versículo 10, otra vez vamos a leer la imagen que pone Isaías en nuestra mente. La voy a leer en la NTV. Estaba leyendo la NBI y voy a leer en la NTV. Versículo 10 dice, Isaías 55, 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Okay? Así que esa es la imagen de Isaías 55. Y como siempre, terminamos con una oración. Padre, gracias porque tu palabra es bien clara, Señor. Nos ayuda a visualizar lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y en este pueblo, Señor, de Isaías, ese pueblo rebelde, ese pueblo que no reconocía su pecado, ese pueblo, Señor, que te conocía, pero no quería obedecer. Tú les enseñaste que como la lluvia caía en la tierra, así tu palabra en sus corazones, Señor. En esta noche queremos decirte, Padre, que nuestro corazón está listo para recibir tu lluvia, tu palabra, está listo para que cumplas tus propósitos, Señor, en nuestra vida. Estamos listos, Señor, para crecer, no de acuerdo a nuestros planes, sino a tus planes de amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por Isaías. Ayúdanos, Señor, a tener más contacto con tu palabra, Señor, en la semana. En el nombre de Jesús. Amén.